Se dice que lo único que llevaremos al cielo, El carácter. el carácter. ¿Alguien puede recordar qué versículo soporta esto? Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, el texto de Juan 14 es clave. Os tomaré a mí mismo. Pero hay otro texto maravilloso que lo dice con claridad. ¿Cómo es el carácter de Jesús? Santidad a Jehová, lo llamaban los sacerdotes. Y ese es el texto. Sin santidad, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y yo he meditado durante mucho tiempo en ese texto. Y he dicho, ¿cómo es posible alcanzar ese estado de santidad cuando nosotros somos carne? Y nuestro pensamiento es tan fugaz. Y pecamos tan rápidamente y muchas veces ni nos damos cuenta que hemos transgredido, que nos hemos apartado de ese carácter que el Señor quiere que tengamos. Y quiero tocar con ustedes ese texto de Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y ahí viene la expresión, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está nuestro amante Salvador en este momento? En el cielo de los cielos. Todos sabemos qué función está haciendo: de interceder y de juzgar. Dos funciones al mismo tiempo. Y esto lo hará hasta cuando termine el tiempo de gracia general. Nadie, absolutamente nadie, con un carácter distinto al de Cristo Jesús, al momento de cerrar sus ojos, será salvo. Nadie, absolutamente. Pero voy a decir algo más crítico. Creo que otras veces o cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, lo hago. Ese carácter debe vivificarse, verificarse, ejemplificarse aquí en la tierra, sin importar por cuánto tiempo sea, sin importar si es de toda la vida, de aquellos que nacieron en el Evangelio con familia adventista, si tomaste el conocimiento, ¿verdad?, del Evangelio de niño, de joven, de adulto joven, de adulto, de tercera edad, próxima a la muerte, no importa por cuánto tiempo, luego que hayas conocido al Señor, ¿verdad? Pero debes ejemplificar, vivificar el carácter. En otras palabras, debes mostrar a Cristo, para que quien te vea, vea a Cristo. A eso se refiere él cuando dice, os tomaré a mí mismo. Un ejemplo de esto está en los obreros de la hora undécima de la parábola, los obreros de la viña. Esos obreros de la hora undécima recibieron al pago de la jornada, recibieron el mismo valor, la misma compensación que habían recibido los que trabajaron 12 horas, 9 horas, 6 horas, 3 horas, todos recibieron la misma paga. El reino de los cielos es semejante, ahí en esa parábola, ¿verdad?, a los obreros, ¿verdad?, que aceptan la gracia del Señor, que no la rechazan, que aceptan la oportunidad de trabajar en su viña. De modo que no basta ser miembro de iglesia, no basta bautizarse.
es necesario permanecer fiel. Y yo atrevidamente hasta he dicho, ¿verdad? Tú hasta puedes vivir sin Cristo. Lo malo es morir sin Cristo. Lo relevante es, y como nadie absolutamente sabe cuándo ha de fallecer, entonces tenemos que vivir cada día, cada momento, ¿verdad? Que tengamos aire en nuestros pulmones como la última oportunidad para reflejar, para vivificar el carácter de Cristo. Esto requiere una limpieza de la mente, de nuestro pensamiento, que es tan volátil, tan frágil. ¿Ya? Y te comento algo, apreciado. El Señor ve la motivación, ve el propósito que hay en tu pensamiento de vivir conforme a los principios del Señor. Y hay suficiente información, no solamente en la palabra de Dios, sino en el espíritu de profecía, que es una luz adicional que nos ayuda, que nos amplía, que nos aclara. La palabra profética más segura, que nadie, absolutamente ninguna otra denominación tiene tanta luz como los adventistas del séptimo día. De modo que debemos reflejar el carácter de Cristo Jesús. Cuando cualquiera pregunta acerca del confeso ladrón al lado de Jesús en la cruz, vuelvo y repito, él representa al obrero de la hora undécima. Aprovechó hasta el último momento. ¿Y cuánto estuvo con vida, consciente de esa oportunidad? ¿Cuánto? Yo podría decir minutos. Luego que pasara de un estado no solo de incredulidad, sino de un estado de burla, de un estado de desafío al poder de lo alto, de un estado de secular común, a pesar de estar presente y en la última etapa, en la agonía de nuestro amante Salvador, a pesar de acompañarle en la marcha al Calvario, a pesar de verle con ese porte y mantener su dignidad sin murmurar, sin defenderse, a pesar de verlo como sobre él de una manera injusta le dieron un madero, una cruz tan pesada, porque no era para su fisonomía, no era para su capacidad física, no era para él que estaba preparada esa cruz, pero a él se la dieron. A pesar de verle caer 3 veces, porque luego de su magullado cuerpo, sus fuerzas muy limitadas, las escasas fuerzas que le quedaban, pero no podía soportar. Y a pesar de verle caer en varias ocasiones, a pesar de escuchar los improperios, los insultos y toda clase de vejámenes y toda clase de agresión, en la última parte, cuando ya estaba al lado de él también crucificado, el Espíritu Santo le tocó y el hombre abrió su corazón a la influencia del Espíritu Santo y tuvo una transformación, una metamorfosis, un cambio de pensamiento, pero un cambio de sentir profundo, de dentro. Y tuvo la convicción que estaba ahí, en medio de estos 2 delincuentes, de estos 2 ladrones, de estos 2 pandilleros, de estos 2 guerrilleros, era el Hijo de Dios. Y entonces tuvo la convicción y la conversión, e hizo defensa de su condición de justo, de santo, al reprender a su otro
compañero de destino. Nosotros a la verdad merecemos esto. Pero este justo, creo que estas palabras sonaron como música a los oídos de Cristo, en medio de todo lo que se escuchaba alrededor, de todas las burlas, de todos los improperios. Y se afianzó, se agarró de allí y le reconoció y se convirtió, se volvió adventista. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otras versiones dicen cuando estés en el paraíso. Y luego que el Señor, al escuchar estas cortas palabras, pero tan motivadoras, tan fortalecedoras para el corazón magullado de Jesús, el Señor le otorgó lo que nosotros tanto necesitamos: ser sellado para vida eterna. Cuando Jesús le dijo: en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. El mayor gozo, la mayor satisfacción que pudo sentir aquel confeso ladrón fue esta. Y desde entonces ya no le importó el dolor físico, no le importó la agonía de morir, no le importó que la vida se le iba. Ya no pidió ya más por su bienestar en esta tierra. Solamente el gozo que sentía y el Espíritu Santo que lo había sellado le hacía morir confiadamente. Cambió totalmente su carácter. Yo no diría 180 grados, 360 grados. Cambió totalmente su carácter. Y en su corazón se albergó la piedad, el amor. Sintió la libertad de expresar su conversión. Lo vivificó, lo ejemplificó. Una de las cosas que le voy a pedir a Jesús es que en la eternidad, es que me refresque esos momentos. Yo quiero ver qué cara colocaron todos los que estaban allí al pie de la tumba y los que iban pasando, porque yo estaba al lado de un camino. Yo quiero ver los rostros, ¿verdad?, de ese cambio de discurso que tuvo este hombre. Cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo obró en él y se produjo, vuelvo y digo, esa metamorfosis, ese cambio de sentir y ese cambio de vivir una nueva experiencia de conversión. Dice palabras de vida del gran maestro en el capítulo 29, titulado El premio inmerecido, en la página 344, párrafo 5. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y en su carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. De modo que lo que he dicho anteriormente, que sin santidad nadie verá al Señor, sin vivificar y ejemplificar el carácter, no estaremos con Él. Ahora el espíritu de profecía lo dice aquí con claridad. Hay un devocional titulado Alza tus ojos, y en la página 171 dice la sierva del Señor: solo cuando nos entregamos a Dios para que nos emplee en su servicio, nos hacemos partícipes de su gloria y carácter. Esto es interesante, apreciado. Solo cuando nos entregamos a Dios para que nos emplee en su servicio, nos hacemos partícipes de su gloria y carácter. Qué lindo cuando escuchamos todos de la voz, de los labios de mi hermano Arnulfo Patiño. Dijo:
soy misionero voluntario, sin salario. Pero Dios nunca nos ha desamparado. Y relata como testimonio poderoso que toda la etapa de estudios de su hija, ¿verdad? El Señor manda a alguien que provea. Tremendo, tremendo, tremendo. Eso se llama vivir por fe. Por fe en Mateo 6:33. Tú y yo tenemos un compromiso, una ocupación. Ocuparnos de las cosas sagradas. Dice el deseado de toda la gente en el capítulo 14, en la página 116, dice, y el que procura dar luz a otros será él mismo bendecido. Habrá lluvias de bendición. El que riega será regado. Esto lo dice Proverbio 11:25. Dice, Dios podría haber alcanzado a los pecadores sin nuestra ayuda. Miren bien. Pero al fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. A fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio, debemos participar de sus labores en favor de la redención. Hemos sido llamados a ser colaboradores. Qué tremendo privilegio al hombre caído, el hombre que desperdició y rechazó la gracia de Dios. Dice el deseado de toda la gente, es el mismo libro, en el mismo capítulo 14, una página antes, la 115, dice, ahora que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos son sus representantes de entre los hombres. Y una de las maneras más eficaces de ganar almas para Él consiste en ejemplificar su carácter en nuestra vida diaria. Nuestra influencia, miren esto, esta partecita es lindísima. Nuestra influencia en los demás no depende de lo que decimos como de lo que somos. Joyas de los testimonios en el tomo 2, página 156, lo tomé de un PDF, no tengo en físico esa colección. Dice, es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverá a confrontarnos. Tendremos que seguir siendo toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. La muerte provoca disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter, ni lo cambia tampoco la venida de Cristo, tan solo lo fija para siempre, sin posibilidad de cambio. Saben que yo he cambiado mi discurso cuando una persona está al borde de morir en la etapa terminal de una enfermedad. Ahora mis votos son porque al momento de cerrar sus ojos haya reflejado el carácter de Cristo, para que yo pueda decir y pueda ser testigo que ha de ser salvo. Yo oro para que el Señor le extienda su periodo de gracia individual a fin que tenga la oportunidad de ponerse a paz y salvo con el Señor. No solamente, ¿verdad?, oro con la convicción de que va a ser salvo, sino oro consciente de que es tuya, de que es mía la responsabilidad de aprovechar el periodo de gracia individual personal. Esto no se puede hacer en estado de inconsciencia. Esto no se puede hacer en estado de coma. Esto hay que estar lúcido, hay que estar consciente. Por eso es que yo cambio el discurso. Oro es para que les sea extendido el periodo de gracia individual por el tiempo que el Señor lo estime conveniente, a fin de que se refleje el carácter de Cristo por el tiempo que sea, ¿verdad?, necesario. Es interesante lo que dice aquí. La muerte provoca disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter.
ni lo cambia tampoco la venida de Cristo. Tan solo lo fija para siempre sin posibilidad de cambio. Hay veces yo me he detenido a pensar, ¿es posible que durante esta vida terrenal y con todo nuestro entorno alcancemos estado de santidad? ¿Es posible, siendo de que nuestra mente es tan frágil, tan vulnerable? ¿Es posible eso? Y he llegado a una conclusión, que el estar renovando permanentemente nuestros votos con el Señor, el estar pidiendo constantemente el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas, aquel que conoce el fin del principio, aquel que penetra en los pensamientos, que conoce la sinceridad o la hipocresía de nuestro corazón, antes de que cierren los ojos, colocará de manera completa su Espíritu Santo. Y ahí sí viene la metamorfosis. Ahí sí viene la experiencia de la santidad. Ahí sí viene el reflejo del carácter de Cristo. Entonces he llegado a la conclusión que Dios avala el propósito con que tú haces las cosas. No en vano la palabra dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Hacéis cualquier otra cosa, incluye el pensamiento. ¿En qué estás pensando? Somos conscientes de nuestra debilidad y nuestra tendencia al mal. Pero, si tu propósito permanente es que el Señor renueve, o de que tú renueves tus votos con Él de confianza, de dependencia, y en un constante pedir perdón, y en un constante pedir el bautismo del Espíritu Santo, a quien no podemos engañar, antes de que cierre los ojos, colocará su Santo Espíritu. Y entonces sí, ni las llamas, ni la mazmorra, ni la cárcel, ni la tortura, ni toda clase del amplio portafolio de Satanás que tiene para destruirnos, podrán hacer mella en nosotros. Al pensar así pude comprender cómo hombres mártires, miles, por no decir millones, pudieron dar su vida quemados en una hoguera pública delante de muchos. Y dice la sierva del Señor, y mientras eso sucedía, mientras las llamas consumían el cuerpo, no solo oraban, cantaban, y cantaban con gozo. Apreciado, humanamente eso no es posible. Pero si tiene el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo lo hará posible. Lo hará posible. Por eso son las pruebas. Por eso es la adversidad. Por eso es el drama. Por eso es la tragedia. Todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. Y ambas cosas, lo uno y lo otro, es con un propósito. Y ese propósito es el de edificar nuestro carácter. A fin de que cuando Él venga, dice, os tomaré a mí mismo. Tomarte a ti es como tomarse a sí mismo, tomarle a ti. Porque nosotros y Él tendremos el mismo carácter. Recuerden, sin santidad nadie verá al Señor. Y solo esto es posible si en nuestro propósito constante, permanente, está agradar a Dios. Él lo hará posible. Que Dios les bendiga.